Buenas noches, profesor. Somos el grupo número 3 del curso Supervisión y Regulación. Tenemos el gusto de presentarles el tema de Pilar 1 de Basilea II. La definición. ¿Qué es Basilea? Son los acuerdos o recomendaciones internacionales de supervisión bancaria. Potenciar la estabilidad de los sistemas financieros mediante la adecuada capitalización de las entidades emitidos por el Comité Internacional de Supervisión Bancaria. En inglés, Base Comité con Banking Supervision, con el propósito de restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero internacional. El Comité de Basilea está conformado por representantes de bancos centrales, de gobiernos del G20, así como de grandes plazas bancarias como Hong Kong y Singapur. Objetivos principal es promover la seguridad y la solvencia del sistema financiero global. El propósito de Pilar 1 Basilea II son definir un marco general de exigencias de recursos propios de las entidades bancarias en función de los riesgos asumidos, promover la seguridad y solvencia del sistema financiero global, emitiendo crisis financieras, emitir el marco normativo prudencial y las mejores prácticas bancarias a nivel internacional, mitigar el riesgo de manera integral, tanto el riesgo de crédito, de mercado operativo y de liquidez. Articular un sistema que asegura un marco de actuación para las instituciones financieras globales, que se fortalezca el control interno en las instituciones, la revisión periódica y actualización de la normativa, de acuerdo a la exigencia de nuestro tiempo. Las características. El enfoque en la evaluación de riesgos es una de las características fundamentales del Pilar 1 de Basilea II. Este pilar permite a los bancos evaluar y cuantificar los riesgos asociados con sus operaciones en lugar de aplicar un enfoque estático y uniforme para calcular los requisitos de capital. El Pilar 1 establece requisitos de capital proporcionales a la exposición de riesgo de una institución financiera basándose en la evaluación de riesgos. Los bancos deben mantener un capital adecuado que refleje el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir en sus operaciones comerciales. Los tres principales tipos de riesgo son el riesgo crediticio, el riesgo de mercado y el riesgo operacional, que se enumeran en el Pilar 1 de Basilea II. Cada grupo tiene sus propios métodos de cálculo de riesgo y requisitos de capital. El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que un banco pierde dinero si un prestatario o emisor no cumple con sus deberes financieros. Basilea II ofrece métodos para evaluar la calidad crediticia de los prestatarios y calcular los requisitos de capital asociados. El riesgo de mercado se refiere a las pérdidas potenciales que pueden surgir debido a cambios en valores de mercado, como tasas de interés, tipos de cambio y precios de acciones. Basilea II crea métodos para medir y administrar este riesgo, que incluyen modelos de valoración y simulación de escenarios. El riesgo operacional se refiere a la posibilidad de que se pierdan dinero debido a errores humanos, fraude o eventos externos imprevistos. Basilea II proporciona un marco para encontrar y evaluar y reducir el riesgo operacional y calcular los requisitos de capital asociados. La flexibilidad y la adaptabilidad de Pilar 1 permiten a los bancos adaptar sus enfoques de gestión de riesgos y cálculos de capital a sus perfiles únicos de riesgo y actividades comerciales. Aplicación operativa en el Perú. En el contexto peruano, la implementación de Basilea II adoptarán y adaptarán sus prácticas de gestión de riesgos y cálculo de capital de acuerdo con las directrices establecidas principalmente a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La SBS ha adoptado las normas de Basilea II como parte de su marco regulatorio para garantizar la solidez y estabilidad del sistema financiero peruano. Los bancos en el Perú están obligados a cumplir con los requisitos de capital establecidos por Basilea II,
lo que implica evaluar y mantener suficiente capital para cubrir los riesgos a los que están expuestos. La SBS supervisa el cumplimiento de estos requisitos y se asegura de que los bancos implementen prácticas sólidas de gestión de riesgos y controles internos. Además, la implementación de Basilea II en el Perú busca promover la transparencia, la eficiencia y la competitividad en el sector bancario, así como proteger los intereses de los depositantes y otros participantes del mercado financiero. Esto incluyó implementación de metodologías de ponderación de riesgo, desarrollo de sistemas de gestión de riesgos, cumplimiento de requisitos regulatorios. La aplicación operativa del Pilar 1 de Basilea II en el Perú se centró en la transparencia, la eficiencia y la competitividad en el sector bancario, así como proteger los intereses de los depositantes y otros participantes del mercado financiero, en garantizar que las entidades financieras calcularan y mantuvieran niveles adecuados de capital para respaldar sus actividades y riesgos, contribuyendo así a la estabilidad y solidez del sistema financiero peruano. Aplicación normativa. Las normas regulatorias relacionadas con el capital mínimo en los bancos deben mantenerse para cubrir los riesgos a los que están expuestos. Está establecida en el Pilar 1 de acuerdo de Basilea II. Aquí están los elementos fundamentales de la aplicación de la normativa del Pilar 1. Cálculo de capital requerido. Los bancos deben determinar su capital requerido en función de los riesgos que enfrentan. Esto incluye el riesgo de mercado, operativos y de crédito. Estos riesgos determinan el capital mínimo necesario. Coeficiente de solvencia. En el Pilar 1, el coeficiente de solvencia es una medida importante. Establece la cantidad de capital que los bancos deben mantener en relación con sus activos ponderados por el riesgo. La armonización internacional, en esencia, de acuerdo de Basilea II, tiene como objetivo armonizar las reglas de capital en todo el mundo y garantizar que los bancos tengan suficiente capital para absorber pérdidas sin poner en peligro su estabilidad financiera. Esto garantiza la igualdad de condiciones entre los bancos y evita la posibilidad de prácticas riesgosas debido a la falta de regulación. Y por último, la supervisión y disciplina. El Pilar 1 también tiene como objetivo garantizar que los bancos sean supervisados adecuadamente y mantengan la disciplina necesaria para gestionar sus riesgos. Los supervisores toman medidas si los bancos no cumplen con los requisitos de capital. El acuerdo además establece que, si bien las entidades son las responsables de su propia gestión, los supervisores deben evaluar estos sistemas y tener capacidad de actuación si son insuficientes. Así, el acuerdo establece 4 principios. Los bancos deben de tener procedimientos para valorar su nivel de capital en relación con su perfil de riesgos y una estrategia para mantener sus niveles de capital. Los supervisores deben evaluar estos procedimientos y actuar en caso de que no los consideren adecuados. Introducción al Pilar 1 de Basilea 265. Los supervisores deben esperar que los bancos tengan capital por encima del mínimo legal y deben de tener la capacidad de imponer niveles de superiores a ese mínimo. Los supervisores deben intervenir rápidamente para impedir que el capital descienda por debajo de los niveles apropiados al perfil de riesgo de cada entidad. Ejemplo concreto de la aplicación del Pilar 1 del sistema financiero peruano es la exigencia de mantener niveles adecuados de capital por parte de las instituciones financieras. Este requisito garantiza que las entidades estén preparadas para absorber pérdidas y mantener la solidez financiera en caso de eventos adversos. Durante los últimos años, el sistema financiero peruano ha enfrentado diversas pruebas de estrés, como fluctuaciones en los mercados financieros internacionales, cambios en las condiciones económicas globales y eventos locales que han impactado en la estabilidad del sistema. Un caso particularmente relevante fue la implementación de medidas para fortalecer los niveles de capitalización de las instituciones financieras luego de la crisis financiera global del 2008. En respuesta a esta crisis, el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP introdujeron regulaciones más estrictas en cuanto a los requisitos de capital para garantizar la estabilidad financiera y la solvencia del sistema. Estas regulaciones exigieron a los bancos y otras entidades financieras aumentar sus niveles de capitalización,
lo que significa tener más capital disponible en relación con sus activos ponderados por riesgo. Esto se logró a través de diversas medidas, como incremento de los requerimientos de capital, revisión de la calidad del capital, evaluación de riesgos. En este caso real muestra cómo las autoridades financieras peruanas han implementado medidas concretas dentro del Pilar 1 para fortalecer la estabilidad y solidez del sistema financiero, asegurando que las instituciones estén preparadas para enfrentar desafíos y mantener la confianza de los depositantes en el público general. Caso real de implementación del Pilar 1 en el sistema financiero peruano se puede observar en la adopción de los requisitos de capital basados en riesgos por parte de los bancos comerciales en el país. En Perú, el ente regulador financiero es la Superintendencia de Bancos y Seguros y FP. La SBS ha trabajado para alinear las financieras del país con los estándares internacionales, incluidos los establecimientos por el Comité de Basilea. Eso sería todo. Muchas gracias.